Buenas tardes, bienvenidos a todos. Aparte de darles las bienvenidas, quiero presentarles a la licenciada. Ella es la licenciada Paula Pésiga, que nos va a hablar temas claves respecto a lo que es. Ella es psicóloga, ella es de profesión psicóloga. Entonces ella nos va a dar una charla muy importante sobre la depresión en pacientes y otros temas, ¿no? Bienvenida, licenciada Paula. Jefe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Les agradezco mucho la invitación y el espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Presiga Ríos. Yo soy de la ciudad de Medellín, en Colombia. Soy psicóloga de formación, tengo una maestría en psicología de la salud. Actualmente, soy docente en la Universidad de San Buenaventura, en la ciudad de Medellín. Y hoy quiero compartirles entonces un poco de esa experiencia acompañando pacientes con enfermedad renal crónica. Lo hice por espacio de unos 7 años aproximadamente. Lo primero que uno debe hacer cuando tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica y adicional a eso, pues le dicen que tiene que someterse a una terapia de reemplazo renal, ¿sí? Es apropiarse de su condición. ¿Y cómo se hace eso? Preguntándole a los médicos y a las enfermeras que están en ese proceso de acompañamiento, ¿eso qué es? ¿De qué se trata? En términos muy concretos y muy sencillos, la enfermedad renal es el daño estructural y funcional de los riñones, ¿sí? 2 órganos que tenemos en nuestro cuerpo que además de eliminar los residuos de los procesos metabólicos normales a través de la orina, se encargan pues de otros varios procesos que son fundamentales para nuestro cuerpo, tales como producir, por ejemplo, la vitamina D3, que es súper importante para los huesos, ¿sí? Otro de los elementos importantes es la producción de glóbulos rojos a través de una proteína que se llama eritropoyetina. Entonces, entre otras tantas funciones, pues nuestros riñones se encargan también de elementos vitales. Y en esa misma medida, empieza entonces, cuando no están estas sustancias en nuestro cuerpo, empiezan a presentarse diferentes cambios, diferentes alteraciones, que no solamente nos hacen sentir mal físicamente, sino que también pueden generar asuntos de cambios a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel de nuestras relaciones familiares y de pareja. Entonces, es muy importante que ustedes, además de ese control biológico que hacen, de ese control médico que hacen de su condición, pues entre otras tantas también hablen de sus emociones, de sus sentimientos, de las ideas, de los pensamientos que son recurrentes para ustedes. Cuando a uno le dicen que se tiene que adecuar a una condición de estas y que además tiene que hacer cambios de hoy para mañana, pues es muy normal y es muy esperable que aparezcan sentimientos de malestar, ¿sí? De ira, de angustia, de ansiedad, de miedo, de tristeza, ¿sí? Pero más allá de que eso es esperable, que es normal, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos sentimientos, cierto? ¿Cómo los vamos a afrontar? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esas situaciones que nos están molestando? Lo primero es hablarlo siempre abiertamente con su equipo tratante, con su especialista, con su enfermera, que siempre están allí prestos pues, como para acompañarlos, ¿cierto? Entonces, preguntarle siempre, hey, ¿cuáles son mis opciones frente al tratamiento? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo? Y a partir de allí, entonces, pues, ¿cuál es la mejor elección para mí? ¿Cuál se adecua a mis condiciones y a mis características para brindarme, pues, una mejor condición? Adicional a eso, siempre es muy importante el acompañamiento, ¿sí? Que ustedes puedan tener a sus familiares, a sus amigos cerca. Está demostrado que los pacientes que tienen mayor acompañamiento tienen una mejor calidad de vida y una mayor posibilidad de sobrevida,
porque tienen personas en quienes apoyarse, con quienes hablar, a quienes expresarles de pronto esos sentimientos de los que hablábamos ahorita y que además les puedan aportar en el cuidado y en el proceso de su tratamiento, ¿cierto? Hay una situación que para muchos de ustedes puede ser habitual, ¿cierto? Puede ser una pregunta que emerja de cuando en vez, y es en relación a la sexualidad. Esa situación biológica tan importante para el hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, sí, me estoy refiriendo al ser humano, que es fundamental, que además es un derecho que tenemos los seres humanos, sí, un derecho a una sexualidad sana, libre y responsable, a un disfrute adecuado de esa condición sexual. Entonces, a veces me preguntan mucho, doctora, pero entonces ahora yo sí puedo continuar con mi vida sexual, yo sí puedo continuar con mi pareja, yo sí puedo continuar con mi esposa. Claro que sí, sí se puede y deberían hacerlo, sí, deberían poder tener la tranquilidad de que aún en medio de su tratamiento pues se pueden presentar la continuidad de la vida en la medida de lo posible, y de hecho pues de eso se trata un poco también la existencia de las unidades renales, ¿cierto? Y de los acompañamientos que hoy se ofrecen, y especialmente pues la diálisis peritoneal también ofrece grandes ventajas, y es porque además de que la pueden hacer en la casa, fisiológicamente hablando es la que más se acerca a lo que habitualmente hace el riñón, y eso significa que tiene menor carga para su cuerpo, tiene menos complicaciones para el corazón, tiene menos desgaste físico. Entonces los pacientes tienen la posibilidad de tener mucha más energía, mucha más capacidad para realizar sus actividades. Entonces, siéntanse en la tranquilidad siempre de hablar con su médico o con su enfermera cuando estén teniendo algún tipo de dificultad. Me explico. Es habitual y es esperable que dentro de la condición de enfermedad renal pues se presenten algunos cambios también a ese nivel. Por ejemplo, que se disminuya el deseo sexual, que las mujeres, por ejemplo, tengan dificultades para la lubricación natural, ¿sí? También se puede presentar que algunos hombres presentes disfunción eréctil, es decir, que ya no tengan una erección o no sean capaces de mantenerla. Entonces, una de las preguntas importantes para hacerle a su médico cuando eso les esté pasando es preguntarle si alguno de los medicamentos que ustedes están tomando interfiere con esa parte, o dentro de sus efectos secundarios se encuentran estas situaciones, para que juntos puedan encontrar de otro medicamento que cumpla la misma función y que adicional a eso pues no tenga este efecto secundario. Entonces por eso es muy importante esas conversaciones abiertas, sinceras y directas con sus especialistas, y siempre, claro, desde el respeto y desde la cordialidad, desde la educación, para que lo puedan conversar de la mejor manera. Para no extenderme mucho y en aras pues como de un uso óptimo del tiempo, y si se generan preguntas, quiero hacerles recomendaciones muy puntuales frente a ese proceso, y para que además esos procesos emocionales que ustedes puedan experimentar los puedan llevar de una mejor manera. Lo primero es conocerse y reconocerse a ustedes mismos, ¿sí? Estar pendientes de sus cambios, estar alertas de sus cambios corporales y psicológicos y emocionales, no sentir vergüenza, ¿sí? La sexualidad es un asunto natural y básico, está dentro de las necesidades básicas, no solo biológicas, sino psicológicas de los seres humanos. Poder formar un lazo de cordialidad, de respeto y de confianza con su médico, con su enfermera de su centro de cuidado renal, ¿sí? Solicitar apoyo cuando así lo consideren, cuando así lo estimen pertinente, para que tengan una asesoría adecuada, una asesoría informada sobre cuáles pueden ser las opciones que tienen para poder tener una calidad de vida
absolutamente plena, ¿sí? Siempre, siempre, señores y señoras, confíen en los profesionales, ¿sí? En Internet ustedes encuentran mucha desinformación, desafortunadamente, ¿sí? Hay muchos espacios en redes sociales donde personas que no son profesionales de la salud mental están publicando constantemente videos y lo único que están aportando es a generar más desinformación, ¿sí? Más desconfianza. Entonces, es muy importante que ustedes acudan realmente a esas personas que tienen la capacitación y el conocimiento adecuados para acompañarlos. Otra de las recomendaciones que quiero darles es que se hagan en la medida de lo posible a un cuaderno, una libreta, una agenda, ¿sí? Que lo hagan parte, lo conviertan en una especie de diario, ¿sí? Lo decoren como a ustedes más les guste, le pongan fotos de sus familias, de los lugares que a ustedes más les guste, que sea suyo ese cuaderno, esa libreta, esa agenda, ¿sí? Y allí entonces hagan autorregistros. Doctora, ¿y eso qué es? Pues muy sencillo. Es que lo que me pase diariamente y mi cotidianidad quede allí plasmado. Entonces, pueden hacer un capítulo, una hoja destinada a su salud mental, ¿sí? Entonces, hacemos un cuadro y en ese cuadro plasmamos qué me está pasando, qué pasó, una situación que me generó algún tipo de emoción, ¿sí? ¿Qué sentí? Miedo, tristeza, angustia, alegría. ¿Qué pienso de eso que pasó? ¿Cuál fue mi proceder? ¿Cuál fue mi actuar? Y desde mi perspectiva, ¿qué podría haber hecho distinto? Eso es un ejercicio que los lleva, y si se hace a conciencia, los puede llevar a un encuentro de muchas posibilidades frente a eso que les está pasando. Otro capítulo de esa agenda debe ser dedicado a su condición de salud, ¿sí? Entonces allí también un cuadrito donde puedan anotar si durante el periodo de revisión, digamos, si ustedes visitan una vez al mes al doctor, entonces durante ese mes, ¿qué síntomas nuevos o desconocidos aparecieron? ¿Sí? Si tuvieron algún síntoma o efecto desagradable después de tomarse alguno de los medicamentos. Si percibieron algún cambio en relación a su condición de salud, positivo o negativo, durante el tratamiento. Si hay alguna indicación que no estén llevando y por qué no la están llevando, ¿sí? Doctora, no me tomo el medicamento de la presión porque cuando me lo tomo siento mucho mareo, por ejemplo. Si de pronto han tenido alguna dificultad con algún medicamento, que les haya enviado el doctor y su seguro no se los haya entregado, no se los haya diligenciado, ¿sí? Eso es importante, que ustedes cuenten esas cosas y que además puedan tener un espacio adicional donde ustedes anoten si surge alguna pregunta puntual para el doctor para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Entonces, eso lo llevamos siempre a nuestra consulta, se lo mostramos a nuestro doctor y además también anotamos un espacio donde podamos registrar. Si nos tomamos el registro de la glucometría, entonces anotar cuánto nos dio durante el mes y en qué momentos del día nos tomamos esa glucometría. Si llevamos algún control de nuestro peso, entonces anotar el peso, ¿sí? Cosas como esas que pueden ser absolutamente importantes para su tratamiento y que además los pueden hacer mucho más eficientes y mucho más eficaces. Es haciéndose responsables y tomando el control de su condición de salud que se logra un adecuado nivel de calidad de vida, relacionado específicamente con su salud y que además les ofrece esperanza de vida. Entonces, que ese cuaderno se convierta en su principal herramienta, en su mejor amigo, para que los lleven siempre con ustedes, los lleven a sus citas, los lleven con su doctor, con su enfermera y le puedan decir: jefe, mire, durante este mes estuve filtrando tanto, estas fueron las indicaciones, los resultados de la máquina,
para que así puedan optimizar al 100% los recursos de los que cuentan y que además, pues si necesitan ayuda adicional, que si necesitan acompañamiento de la nutricionista, de la psicóloga, de la trabajadora social, pues lo puedan recibir oportunamente. Y otro tip, antes de que se me olvide, es súper importante, y es que en ese cuaderno también pueden anotar recetas que sean saludables y adecuadas para ustedes según las indicaciones que les entreguen, ¿sí? Porque las dietas son ajustadas a cada contexto, a cada paciente, ¿sí? Recuerden que ustedes son un universo, una persona única, y el tratamiento de Pedro no es el mismo de Marta, ¿sí? Porque no tienen las mismas necesidades. Entonces, siempre busquen que las recetas y ese cuidado nutricional se adecúen a sus parámetros y a sus necesidades. Les agradezco la invitación nuevamente y si tienen de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto.